la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros, y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste, son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.
Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y heriré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No pondré sobre vosotros otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia de los Laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Yo quisiera que fueras frío o caliente. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo,
Y la primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el parecer del que estaba sentado era semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu placer existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro, y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y, he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas, y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era 10.000 por 10.000, y miles de miles, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, y la honra, y la gloria y el poder, eternamente y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían, Amén. Y los 24 ancianos se postraron, y adoraron al que vive eternamente y para siempre. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes, como con voz de trueno, diciendo, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decía, una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra,
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y decían a las montañas y a las rocas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos. Y aclamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo voces, y truenos, y relámpagos, y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron para tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están por tocar. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y el poder de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apollón. El primer ay es pasado, he aquí, vienen aún 2 ayes más después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, y el día, y el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y oí el número de ellos. Y así vi en visión los caballos y a los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, y por el humo, y por el azufre que salía de su boca. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, y a las imágenes de oro, y plata, y bronce, y piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, y le dije: dame el librito, y él me dijo: toma, y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, y naciones, y lenguas, y reyes. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quisiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones unos a otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 hombres murieron en el terremoto, y los demás se espantaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado, he aquí, el tercer ay viene pronto. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto, y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila,
para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca, tras la mujer, agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, y lengua y nación. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, irá en cautividad, el que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha, o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Y miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, y siega, porque la hora de segarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás. Y el templo se llenó de humo de la gloria de Dios, y de su poder, y nadie podía entrar en el templo, hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se tornaron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, y serás, porque has juzgado así. Por cuanto ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores, y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y hubo voces, y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y las montañas no fueron halladas. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande.
Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, era, y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia, que era y no es, aunque es. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era, y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, y elegidos, y fieles. Y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la Grande. Y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Dadle como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras, en la copa que ella os preparó, preparadle el doble. Cuanto ella se ha glorificado, y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites, cuando ellos vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, y plata, y piedras preciosas, y perlas, y lino fino, y púrpura, y seda, y escarlata, y toda madera olorosa, y todo artículo de marfil, y todo artículo de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol, y canela, y aromas, y ungüentos, e incienso, y vino, y aceite, y flor de harina y trigo, y bestias, y ovejas, y caballos, y carros, y esclavos, y almas de hombres. Y los frutos codiciados de tu alma se han ido de ti, y todas las cosas suntuosas y espléndidas se han ido de ti, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido por ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo, ay, ay, de aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata,
y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza. Y todo timonel, y todos los que navegan en barcos, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, y de músicos, y de flautistas, y de trompetistas, no se oirá más en ti, y ningún artífice de cualquier oficio, no se hallará más en ti, y el ruido de la piedra de molino no se oirá más en ti. Y luz de candelero no alumbrará más en ti, y voz de desposado y de desposada no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. Porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, Aleluya. Y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo, Amén, Aleluya. Y salió una voz del trono, que decía, Load a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo, Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid, y congregaos a la cena del gran Dios. Para que comáis carnes de reyes, y carnes de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio,
y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios, del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho es. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y a las puertas, 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo, tenía una caña de oro para medir la ciudad, y sus puertas, y su muro. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su longitud es tanta como su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y el material de su muro era de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, calcedonia, el cuarto, esmeralda. El quinto, ónice, el sexto, sardio, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella.
Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero es su luz. Y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y me mostró un río puro de agua de vida, claro como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por siempre jamás. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo Juan vi y oí estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.